El programa Sendero Seguro inició formalmente su segunda etapa de implementación, ahora con las universidades privadas de la Ciudad de México. Desde la explanada de la Universidad del Pedregal, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en compañía de la Procuradora General de Justicia Ernestina Godoy y de los rectores de 18 universidades privadas, presentaron este programa que busca salvaguardar la seguridad de los estudiantes mediante un proyecto integral que va desde la intervención de cruces seguros, mayor presencia policíaca al exterior de los planteles, transporte seguro exclusivo para alumnos de los planteles universitarios y sus campus, la rehabilitación del alumbrado público en las zonas aledañas a la escuela, el ordenamiento del comercio informal, la inhibición del consumo y venta de alcohol en los comercios cercanos a los planteles y el combate al narcomenudeo. No es de 2 meses, 3 meses, 4 meses, sino mientras permanezcamos en el gobierno de la ciudad, vamos a mantener esta coordinación para asegurarnos de que en efecto estamos cumpliendo con estas y con otras acciones para poder alcanzar una ciudad segura. Sendero Seguro inicia la segunda etapa con la participación de 18 universidades privadas en 24 de sus planteles, ubicados en la Ciudad de México. La primera etapa abarcó los planteles y campus de las universidades públicas como la UNAM y el Politécnico Nacional. Los rectores de las universidades privadas resaltaron el trabajo coordinado con el gobierno central y con las alcaldías para generar este programa de Sendero Seguro. Nunca en la historia de la ciudad se nos había tomado en cuenta las escuelas particulares, como si los delincuentes, yo sí lo puedo decir, distinguieran si eres alumno de una escuela particular o eres un alumno de una escuela pública. Y este proyecto de los transportes en el que hemos llegado era una deuda muy importante. En la Cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.